La lluvia golpeaba con furia la carretera desierta cuando Mateo escuchó los golpes frenéticos en la puerta de su taller. Al abrir, encontró a una mujer empapada, con los ojos llenos de terror, mirando hacia atrás como si huyera de algo terrible. «Por favor, necesito ayuda», suplicó con la voz temblorosa de miedo. Mateo no tenía idea de quién era ella ni del peligro que la rodeaba, pero al decidir ayudarla, su vida daría un giro inesperado. Y cuando, una semana después, una limusina negra se detuvo frente a su puerta, comprendió que su simple acto de bondad traería consecuencias que jamás habría imaginado. ¿Quieres saber qué pasó después? Entonces suscríbete al canal, comparte esta historia y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu comentario es muy importante. La noche se cernía oscura sobre la pequeña localidad donde Mateo había establecido su taller, un refugio modesto en medio de un vecindario que parecía olvidado por el tiempo. El cielo se abría en una tormenta implacable. Truenos retumbaban a lo lejos mientras la lluvia caía con fuerza, golpeando los techos y ensuciando la acera. Aquella noche, cada gota parecía llevar consigo un presagio, un destino ineludible, que estaba a punto de cruzar la vida del mecánico. Mateo se encontraba en el taller, rodeado de herramientas y el suave resplandor de una lámpara de trabajo. El olor a aceite y metal forjado se mezclaba con el aroma a tierra mojada que entraba por la ventana rota. Con manos hábiles y curtidas por el trabajo duro, él reparaba un motor antiguo, concentrado en cada pequeño detalle, cuando de repente, un golpe seco y desesperado en la puerta interrumpió la monotonía del momento. El sonido se alzó, casi imperceptible al principio, pero luego, como un eco ensordecedor, retumbó en la inmensidad del taller. «¿Quién anda?», preguntó Mateo, dejando de lado momentáneamente la llave inglesa con una mezcla de cautela y preocupación en su voz. La puerta se abrió de par en par, y en medio de la penumbra se vislumbró la silueta de una mujer, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado a su rostro y los ojos desorbitados por el miedo. La figura se detuvo en el umbral, temblando. La intensidad de su mirada dejaba claro que no se trataba de una visita casual, sino de alguien en busca de ayuda urgente. «Por favor, ayúdeme», sollozó la mujer con la voz quebrada, casi inaudible por el estruendo de la tormenta. El corazón de Mateo se aceleró al instante. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se acercó, extendiéndole una mano firme y cálida. «Tranquila, estás a salvo aquí», dijo con voz serena pero firme. «Cuéntame, ¿qué te sucede?». La mujer, que parecía haber pasado por un calvario, titubeó unos instantes. La lluvia se colaba por la abertura de la puerta, empapando aún más sus ropas, y sus manos se aferraban a un pequeño bolso como si en él estuviera la última esperanza de su existencia. Con lágrimas mezcladas a la lluvia logró articular: «Mi coche se averió en la carretera y hay alguien detrás de mí. No puedo explicar todo ahora». Mateo, con una mirada de compasión y la determinación propia de quien ha enfrentado más de lo que quisiera recordar, asintió lentamente. «Entiendo. Quédate aquí mientras reviso el motor que estaba arreglando. Aquí no hay peligro para ti. Mientras tanto, te prepararé algo caliente para que te calientes». Mientras la mujer se acomodaba en una vieja butaca, Mateo sintió una extraña mezcla de inquietud y solidaridad. Esa noche, la tormenta no solo arreciaba en el exterior, sino que también parecía colarse en el alma del hombre, recordándole los días difíciles y los secretos enterrados en el pasado. Con cada trueno, un viejo dolor volvía a la mente, pero Mateo decidió que ahora era el momento de actuar con valentía. Durante las siguientes horas, mientras el sonido de la lluvia y el retumbar de los truenos se mezclaban en un inquietante concierto, Mateo se dedicó a reparar el motor, pero su atención se dividía entre el trabajo y la misteriosa mujer. De vez en cuando, sus ojos se encontraban, y en cada mirada había una súplica silenciosa, una historia oculta que ella no se atrevía a contar. La atmósfera en el taller se volvía cada vez más densa,
como si la tormenta exterior se reflejara en el ambiente interno, presagiando revelaciones futuras. En un breve descanso, Mateo se acercó a la mujer con 2 tazas humeantes de café recién preparado. «Toma, esto te ayudará a calentarte», dijo él entregándole una de las tazas con cuidado. La mujer sostuvo la taza con manos temblorosas, y por un momento sus ojos se suavizaron. Con voz casi imperceptible confesó: «Gracias. No sé a quién más recurrir en una noche como esta». La sinceridad de sus palabras caló hondo en Mateo, quien recordaba los sacrificios diarios que hacía para cuidar de su propia familia, siempre poniendo la ayuda al prójimo por encima de todo. Sin embargo, en el fondo, una pregunta inquietante se formaba en su mente. ¿Quién era esta mujer y qué peligro corría tras de ella? Mientras tanto, en el exterior, la tormenta no amainaba y el viento aullaba con una furia ancestral, como si tratara de arrastrar consigo todos los secretos ocultos en la noche. Mateo decidió que, al amanecer, intentaría averiguar más sobre la misteriosa visitante. Pero por el momento, el único enfoque era la seguridad y la calma en el modesto Toller. A lo largo de la noche, entre silencios y miradas cómplices, pequeños detalles iban tejiendo una historia que parecía pertenecer a un destino mayor que ambos. La mujer, cuyos labios apenas se movían para hablar, dejaba escapar palabras entrecortadas y nombres olvidados, mientras Mateo registraba mentalmente cada indicio. No se atrevía a interrogarla demasiado, temiendo asustarla o que se cerrara en sí misma, pero la curiosidad y el sentido de justicia le empujaban a querer saber la verdad. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Mateo, con una voz suave, mientras revisaba uno de los viejos manuales de mecánica que tenía en la mesa. Ella dudó unos segundos antes de responder, con la mirada baja y la voz casi imperceptible. «Me llamo Isabel. Isabel de la Vega». El nombre resonó en el ambiente, cargado de un misterio que parecía tan antiguo como la tormenta misma. La mención de la Vega sugería una historia de linaje y tradición, algo que iba más allá de la simple urgencia de la noche. Mateo sintió, en ese instante, que había algo profundo y oculto detrás de aquella simple presentación, una verdad que aún debía ser descubierta. La madrugada comenzó a asomar tímidamente entre las nubes densas, pero la atmósfera en el taller se mantenía cargada de tensión y expectativa. Mateo, con el espíritu inquieto y la determinación de un hombre que había enfrentado más de 200 lo que la mayoría se atrevería a imaginar, se dispuso a cerrar el taller para la noche. Con cuidado, asegurándose de que Isabel estuviera cómoda y resguardada en una esquina del modesto local, se preparó para descansar, aunque su mente seguía dando vueltas a la enigmática visitante. Antes de que el sueño lo venciera, Mateo se detuvo frente a la ventana y miró la lluvia, preguntándose cuáles secretos escondía la oscuridad de aquella noche tormentosa. La figura de Isabel se reflejaba vagamente en el cristal, como un recordatorio de que en el corazón del caos a veces se esconde la chispa de un destino inesperado. La voz interior de Mateo le susurraba que cada acción, cada gesto, tenía el poder de transformar vidas, y que aquella noche marcaría el inicio de una cadena de eventos que desafiarían la comprensión del tiempo y el destino. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, sombras se movían con sigilo y una figura observaba desde la penumbra. Sin que Mateo lo supiera, el peligro acechaba, y los eventos de esa noche se entrelazarían en una trama mucho mayor de lo que cualquiera pudiera imaginar. Pero por ahora, en el refugio de su taller, Mateo y Isabel se encontraban en un respiro efímero, un momento de pausa en medio de la tormenta, donde la compasión y la vulnerabilidad se unían para abrir una puerta hacia lo desconocido. La noche dio paso a la madrugada, y con ella, la certeza de que los caminos se cruzan por razones insospechadas. Mateo se durmió con la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder, sin imaginar que en pocos días, su vida se vería inmersa en una espiral de eventos que lo llevarían a enfrentar desafíos inimaginables.
a descubrir secretos enterrados y a vivir una aventura que cambiaría el curso de su existencia. La tempestad continuaba, y con cada gota que golpeaba el suelo, se reafirmaba la idea de que en el corazón de la adversidad se forjan los destinos más insólitos. En el silencio del amanecer, mientras la ciudad despertaba lentamente, el destino de Mateo y de Isabel ya estaba trazado, esperando el momento preciso para desvelar sus misterios en el transcurso de una historia que ninguno de los dos podría prever. La madrugada dejó atrás la furia de la tormenta, pero el eco de la noche se sentía aún en el taller. Mientras el cielo comenzaba a clarear, Mateo recogía sus herramientas con manos aún temblorosas por el recuerdo de aquella misteriosa visita. La imagen de la mujer, Isabel de la Vega, se grabó en su mente, pero él sabía que la vida seguía su curso implacable y que al amanecer debía volver a la rutina que le imponía la responsabilidad. Ya en su modesta casa, en un barrio que vibraba con la calidez de lo cotidiano, Mateo encontró el primer refugio de la nueva jornada. El aroma reconfortante del café recién hecho y la presencia esperanzadora de Camila, su hija de 17 años. Con el sol asomándose tímidamente entre nubes dispersas, la cocina se llenaba de una luz suave que contrastaba con la crudeza del taller. Camila, siempre atenta a las necesidades de su padre, le recibió con una sonrisa cansada, pero llena de cariño. «Papá, ya estás despierto», dijo Camila mientras servía 2 tazas humeantes. «Preparé café y unas tostadas. Sé que no has dormido bien anoche». Mateo, dejando escapar un suspiro mientras se acomodaba en la vieja mesa de la cocina, respondió, con voz profunda. «Anoche fue una de esas noches que uno no olvida, hija. Algo en esa tormenta me hizo recordar que la vida siempre tiene formas inesperadas de mostrarse. Pero dime, ¿cómo estás tú? ¿Lista para enfrentar otro día?» Mientras compartían el desayuno, la conversación se tornaba entre recuerdos y planes para el futuro. Camila, con una madurez prematura, le hablaba de sus sueños y las dificultades que enfrentaba en el colegio, mientras Mateo asentía y reflexionaba sobre su propio camino. La vida no le había regalado lujos, pero la fuerza de su espíritu le permitía seguir adelante pese a las adversidades. «Papá, ¿alguna vez te has arrepentido de haber elegido este camino?», preguntó Camila mirando a su padre con una mezcla de preocupación y admiración. Mateo tomó un sorbo de café, dejando que el calor lo reconfortara. «Hija, cada día es una lucha, y a veces siento el peso de cada decisión, cada sacrificio, pero luego recuerdo que a pesar de las dificultades, siempre he encontrado algo que vale la pena. La oportunidad de ayudar a los demás, de dejar una huella, aunque sea pequeña. Eso es lo que me hace seguir». Las palabras de Mateo resonaban con una sinceridad que iluminaba el ambiente. Sin embargo, en lo profundo de su mente, el recuerdo de aquella noche en el taller se mezclaba con la rutina diaria, creando un tapiz de incertidumbres y esperanzas. ¿Qué misterios encerraba Isabel? ¿Acaso su presencia era una señal de que el destino le tenía preparado algo más grande, algo que trascendiera la mera supervivencia? Más tarde, mientras Mateo se dirigía de regreso a su taller para atender algunos trabajos urgentes, el ambiente en la pequeña ciudad parecía reflejar su estado de ánimo. El sol brillaba con fuerza, pero había en el aire una tensión latente, como si la calma fuera solo la antesala de otra tormenta, no la de la noche, sino la que se gestaba en el corazón del destino. Al llegar a la vieja y algo descuidada mecánica, Mateo fue recibido por sus compañeros de trabajo, quienes no tardaron en comentar la inusual demora del padre de familia y la ligera melancolía en su mirada. Uno de ellos, Javier, un hombre de voz burlona y mirada cínica, se acercó con tono desafiante. «¿Qué pasó, Mateo? ¿Otro fantasma te visitó en la noche? Se dice que la tormenta trae consigo presagios y desgracias». Mateo, con una calma forjada en años de trabajo y sufrimiento, respondió: «No son fantasmas, Javier. A veces, la vida te pone frente a personas que necesitan ayuda,
y aunque no entiendas el por qué, sabes que hacer lo correcto no tiene precio. Javier soltó una carcajada que se mezcló con el ruido de las herramientas y motores. Sin embargo, entre las miradas burlonas de algunos, se notaba un atisbo de respeto por la integridad del hombre. La jornada continuó, pero la mente de Mateo se mantenía en vilo, recordando cada detalle de aquella noche y pensando en el ineludible peso de sus propias decisiones. Mientras trabajaba en un viejo camión, Mateo recordó con nitidez las voces de quienes le decían que la bondad era un lujo que el mundo moderno no podía permitirse. En aquellas palabras se escondían recuerdos de un pasado en el que la vida había sido más dura, de días en los que la esperanza se medía en migajas y la soledad se hacía compañía. Cada golpe del martillo en el metal parecía marcar el compás de una vida llena de sacrificios. «¿Sabes, Mateo?», dijo uno de los mecánicos, Ramiro, mientras limpiaban las manos cubiertas de grasa. «Hay quienes piensan que ser tan bondadoso es un error, que en este mundo uno tiene que cuidarse y no dar ni una migaja de lo que tiene. Pero tú sigues siendo tú, a pesar de todo». Mateo asintió lentamente, sus ojos reflejando la lucha interna de un hombre que había aprendido a equilibrar la dureza de la realidad con la ternura que, a veces, parecía un lujo inalcanzable. En su interior, el recuerdo de Isabel y su renuencia a revelar más sobre sí misma se convertía en un enigma que, lejos de asustarlo, despertaba su sentido de justicia y la necesidad de entender que, a veces, el destino se manifiesta en formas que uno no puede predecir. La jornada avanzaba, y mientras las horas pasaban, Mateo fue atendiendo a distintos clientes. Cada vehículo que reparaba era un testimonio silencioso de la lucha por la supervivencia en un mundo implacable. Entre las reparaciones y el murmullo constante de conversaciones, su mente vagaba hacia el misterio de la noche anterior. ¿Qué clase de peligro había corrido aquella mujer? ¿Y qué significado tenía su inesperada aparición en su taller? Al final de la tarde, después de horas de trabajo ininterrumpido, Mateo se encontró frente a una situación que lo obligó a detenerse. Un cliente, un hombre mayor y de semblante apesadumbrado, llegó con un coche destartalado, un verdadero testimonio del deterioro del tiempo. Mientras Mateo examinaba el vehículo, el hombre se quedó mirando fijamente el rostro curtido del mecánico, como si buscara en él respuestas a sus propias preguntas. «Señor, este coche ha sido mi compañero durante años», dijo el hombre con voz temblorosa. «Cada rasguño, cada golpe, guarda una historia. Pero hoy, parece que ha llegado su final. ¿Podrá usted devolverle un poco de vida?». Mateo, con 1900 la delicadeza que solo la empatía puede otorgar, asintió y comenzó a trabajar, no solo reparando el motor, sino también escuchando la historia del hombre. La conversación fluyó con naturalidad. «Hace tantos años, cuando era joven, recorrí estas mismas calles con sueños en el bolsillo», confesó el cliente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas al recordar momentos perdidos. «Este coche era mi refugio, mi manera de huir de la soledad, pero ahora se parece a mí, agotado por el tiempo y las heridas de la vida». Mateo sintió un nudo en la garganta. Las palabras del hombre resonaban con la misma melancolía que él llevaba en su interior. Al terminar la reparación, el hombre se despidió con un apretón de manos firme, dejando a Mateo con la sensación de que cada persona que cruzaba su camino llevaba consigo una historia tan compleja y dolorosa como la suya. Ya de regreso al taller, cuando el sol comenzaba a descender y tiñó de dorado los viejos ladrillos del edificio, Mateo se tomó un momento para reflexionar en soledad. Se sentó en una vieja silla, rodeado del silencio que solo acompaña a quienes han dedicado su vida a reparar no solo máquinas, sino también fragmentos de sueños olvidados. En su mente, la imagen de Isabel volvió a aparecer, entrelazada con las voces y rostros de los clientes, como si la noche de aquella tormenta hubiera sido el preludio de algo mucho más grande. El peso de la vida, pensó, no se mide en las victorias, ni en los lujos acumulados, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades,
de encontrar en cada acto de bondad la fuerza necesaria para enfrentar otro día. La experiencia de ayudar a la mujer en plena tormenta había reavivado en él una llama de esperanza y compromiso, una certeza de que, a veces, los caminos se cruzan por razones que van más allá de la simple casualidad. Esa noche, mientras cerraba el taller y se preparaba para regresar a casa, Mateo se prometió a sí mismo que no olvidaría nunca la lección de aquella madrugada. No importaba cuán duro fuera el destino, la vida siempre encontraba una manera de sorprender con momentos de ternura y solidaridad. Y aunque los fantasmas del pasado y las sombras del presente parecían amenazar su paz, él confiaba en que cada experiencia, cada encuentro, era un paso hacia un futuro en el que la esperanza pudiera brillar aún en la oscuridad. Con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Mateo caminó lentamente hacia su hogar, sintiendo en cada paso el peso de las responsabilidades, pero también la ligereza de haber ofrecido su ayuda sin esperar nada a cambio. La vida, con sus giros inesperados, le había enseñado que el valor de un hombre no se mide en lo que acumula, sino en lo que es capaz de dar, incluso en los momentos en que el mundo parece haberse olvidado de la bondad. De camino a casa, mientras cruzaba las calles empedradas del barrio, Mateo se encontró con viejos conocidos y amigos que le saludaron con genuino afecto. Cada saludo, cada abrazo, era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la comunidad seguía unida, forjada en la solidaridad y la empatía. Y en ese intercambio silencioso de miradas y palabras, Mateo descubrió que su vida, aparentemente modesta, estaba repleta de momentos que, a la postre, definirían su legado. Al llegar finalmente a su hogar, la calidez de las luces encendidas y el murmullo familiar lo recibieron con la promesa de un nuevo día. En la quietud de la noche, mientras Camila revisaba sus libros y preparaba su tarea, Mateo se sentó en el porche, mirando las estrellas que comenzaban a titilar. La imagen de la tormenta y la de la misteriosa Isabel se mezclaban con el recuerdo de las historias de sus clientes y las palabras de aquellos que habían dudado de su bondad. En ese instante comprendió que cada experiencia, por dolorosa o desafiante que fuera, era una pieza fundamental en el rompecabezas de su existencia. Así, con el alma cargada de vivencias y el corazón henchido de una determinación silenciosa, Mateo se entregó al descanso, sabiendo que el peso de la vida, aunque abrumador, era también la fuente inagotable de la fortaleza que le permitía levantarse cada mañana. La jornada había sido larga, y las preguntas sobre el destino seguían resonando en su mente, pero él se dormía con la convicción de que, en algún lugar del futuro, cada misterio se revelaría en su debido tiempo, con la seguridad de que cada amanecer traería consigo nuevas oportunidades y desafíos. Mateo cerró los ojos, mientras la noche envolvía la ciudad en un manto de calma, dejando entrever que, a pesar de todo, la esperanza siempre encontraba la forma de resurgir en medio de la adversidad. Una semana había transcurrido desde aquella noche embrujada, en la que la tormenta y la enigmática Isabel habían marcado el destino de Mateo. La rutina, tan implacable como siempre, parecía haber tomado un respiro en el pequeño taller. Sin embargo, el universo, con su extraña forma de tejer destinos, estaba a punto de sorprenderlo nuevamente. Era una mañana fresca y despejada, cuando el taller aún se encontraba en silencio, solo roto por el eco de motores y el retumbar de martillos. Mateo se encontraba absorto en la reparación de un viejo sedán, mientras sus compañeros charlaban en la parte trasera del taller. La atmósfera era tranquila, pero en el ambiente flotaba una inquietud sutil, como un presagio de lo inminente. De pronto, el sonido de un motor roncando se hizo notar a lo lejos, un rugido inconfundible y sofisticado que contrastaba con el habitual estruendo de las herramientas. Los ojos de todos se alzaron instintivamente hacia la entrada principal, una imponente limusina negra, brillante como la obsidiana bajo el sol naciente, se estacionó frente al taller. La elegancia y el misterio se entrelazaban en aquella sola imagen. «No me digan que es verdad», exclamó Ramiro, uno de los mecánicos, con una mezcla de asombro y burla.
¿Quién carajos envía una limusina aquí? Mateo dejó caer la herramienta que sostenía y se acercó a la ventana, intentando comprender lo que veía. Su mente, todavía marcada por la intensa noche de lluvia, se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Podría ser la misma mujer que había visitado el taller Isabel de la Vega? El corazón de Mateo latía con fuerza, y una extraña sensación de destino lo invadía. Mientras la multitud de trabajadores se agrupaba en la entrada, el portón del taller se abrió de par en par. De la limusina descendió un chofer de porte impecable, con traje oscuro y mirada serena, portando en su mano una carpeta de documentos. Con pasos medidos y elegantes, se dirigió hacia Mateo quien, con la duda y la responsabilidad marcadas en el rostro, salió a recibirlo. «Señor Mateo», dijo el chofer en un tono profundo y respetuoso. «Soy Ricardo, conductor personal, de la señora Isabel de la Vega. Ella ha solicitado verlo con urgencia». El silencio se apoderó de la escena. Los murmullos entre los trabajadores eran una mezcla de sorpresa y envidia. Mateo, con la voz entrecortada por la emoción, respondió: «¿Isabel? ¿La misma Isabel que anoche vino a pedir ayuda?» Ricardo asintió, mientras sus ojos, serenos y calculadores, se encontraban brevemente con los de Mateo. «Así es, señor. La señora Isabel le espera en la limusina. Por favor, acompáñeme». Mateo miró a sus colegas, cuyos rostros reflejaban incredulidad y una pizca de envidia. Javier, con tono sarcástico, comentó: «Ya ves, compadre, a veces el destino te sorprende cuando menos lo esperas. ¿Quién iba a imaginar que la buena acción de anoche te llevaría a una limusina de esas?» Sin dejarse arrastrar por las palabras, Mateo sintió que su instinto le dictaba que debía atender aquella invitación, aunque su interior latiera con cautela. Con una mirada de determinación asintió: «Acompáñenme, muchachos, ahora regreso. No se preocupen, nos veremos más tarde». Dejando atrás el taller, Mateo siguió a Ricardo por la calle, mientras la limusina relucía bajo el sol, como si llevara consigo la promesa de un futuro incierto. La brisa fresca y el murmullo de la ciudad contrastaban con la solemnidad del ambiente. Cada paso que daba Mateo resonaba con la fuerza de un hombre que, sin quererlo, se hallaba en el umbral de un destino ineludible. Mientras avanzaban, Ricardo mantuvo un silencio respetuoso, solo interrumpido por breves comentarios en tono formal. «Señor Mateo, la señora Isabel deseó que le hiciera llegar unas palabras antes de que se encontraran. Le agradecerá tener la mente abierta y el corazón preparado para lo que pueda revelar». La enigmática frase dejó a Mateo con aún más preguntas. ¿Qué era lo que la señora Isabel tenía que decirle? ¿Sería una oportunidad, un riesgo o el preludio de una aventura que cambiaría su vida? La incertidumbre se mezclaba con la determinación de enfrentar lo desconocido, mientras la limusina avanzaba por avenidas y calles, en una ciudad que parecía contener en sí misma secretos ocultos. Finalmente, la limusina se detuvo frente a una majestuosa residencia en las afueras de la ciudad. Una mansión que, en contraste con la humilde estética del taller, reflejaba un mundo de lujos y enigmas. El chofer, Ricardo, abrió la puerta trasera y con un gesto cortés invitó a Mateo a entrar. «Bienvenido, señor Mateo», anunció Ricardo mientras se retiraba discretamente. «La señora Isabel le espera en el vestíbulo principal». Mateo cruzó el umbral de la mansión con cautela y una creciente expectación. Cada detalle, desde el brillo pulido del mármol hasta las finas decoraciones en las paredes, hablaba de una vida llena de secretos y poder. Mientras se adentraba en la gran sala, sus ojos se encontraron con la figura de Isabel. Ella estaba de pie junto a una gran ventana, observando el paisaje con una expresión mezcla de serenidad y melancolía. «Bienvenido, Mateo», dijo Isabel con una voz suave pero llena de autoridad. «Sabía que tarde o temprano volverías a mí». La sorpresa y la emoción se reflejaron en el rostro de Mateo. Con paso lento y medido, se acercó a ella. El reencuentro, aunque inesperado, tenía en sus ojos la promesa de un futuro incierto,
marcado por la intersección de dos vidas que se habían encontrado en el abismo de la adversidad. «Isabel», murmuró Mateo, aún tratando de asimilar la realidad. «No esperaba verte de nuevo en un lugar como este». Isabel esbozó una leve sonrisa, tan enigmática como la noche en la que se conocieron. «A veces las circunstancias nos llevan a lugares insospechados, Mateo. Anoche, en medio de la tormenta, yo solo buscaba refugio y, sin saberlo, encontré algo más que eso en tu ayuda. Hoy vengo a ofrecerte una oportunidad que cambiará nuestras vidas». El ambiente se llenó de una tensión palpable. Los ojos de Mateo se clavaron en los de Isabel, buscando en ellos la respuesta a la avalancha de preguntas que se agolpaban en su mente. La mansión, con todos sus lujos y secretos, parecía ser el escenario de una historia que aún estaba por revelarse. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó Mateo, con voz medida pero ansiosa. Isabel tomó un respiro profundo antes de responder, sus palabras cuidadosamente escogidas para no revelar demasiado, pero sí sembrar la semilla de una revelación futura. Una oportunidad de redescubrir lo que realmente importa en la vida: la bondad, el valor y la fuerza interior. Su mirada se volvió intensa, casi desafiante. «Pero para comprenderlo, primero debes aceptar que hay fuerzas en juego que trascienden la mera casualidad». En ese preciso momento, se oyó el eco de pasos suaves en el pasillo contiguo. Ricardo regresó, esta vez acompañado por otro asistente, una mujer de porte distinguido que parecía encargada de llevar a cabo los preparativos para una reunión más privada. Ricardo murmuró algo a su oído, y la atmósfera se cargó de una expectación aún mayor. «Señora Isabel, todo está listo en la sala de juntas», anunció Ricardo. Isabel asintió, y sin apartar la vista de Mateo dijo: «Por favor, acompáñame. Hay detalles que necesito compartir contigo. Detalles que pueden parecer sorprendentes, pero que están destinados a abrir un nuevo capítulo en tu vida». Mientras caminaban por un largo corredor adornado con retratos y esculturas, Isabel comenzó a relatar en voz baja y casi conspirativa una parte de su historia que hasta ese momento había permanecido oculta. Cada palabra parecía encender una chispa en la mente de Mateo, revelando fragmentos de un pasado lleno de sombras y luchas. «Durante muchos años, he vivido bajo el yugo de decisiones forzadas, de circunstancias que me mantenían cautiva en una existencia sin libertad», confesó Isabel con un dejo de amargura en la voz. «Mi pasado está marcado por la traición y el abuso, y he aprendido que solo a través de la valentía y la ayuda de personas como tú es posible romper esas cadenas». Mateo, impactado por la crudeza de la confesión, no pudo evitar sentir una profunda empatía. Su propia vida había estado llena de sacrificios y momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse. La revelación de Isabel resonaba con una intensidad que lo conmovía, pero también lo desafiaba a mirar más allá de la superficie. «Isabel, no sé cómo ayudarte», dijo Mateo, con la sinceridad de quien ha vivido lo justo. «Pero, si en algún momento sentí que debía extender mi mano, es porque la vida me enseñó que cada acto de bondad tiene un precio, y hoy estoy dispuesto a pagarlo». La conversación se desarrollaba en un tono íntimo y profundo, y en cada paso por aquel lujoso corredor, la tensión entre ambos crecía. La mansión, silenciosa y cómplice, parecía guardar los secretos de lo que estaba por venir. La propuesta de Isabel no era un simple ofrecimiento de dinero o de privilegios, era una invitación a trascender las limitaciones de un destino marcado por la adversidad. Llegaron a la sala de juntas, un espacio amplio y sofisticado, donde una larga mesa de caoba se extendía en el centro, iluminada por la luz cálida de lámparas ornamentadas. Isabel se sentó frente a Mateo y, con una voz suave pero decidida, continuó: «Mateo, lo que te ofrezco hoy no es un favor ni una simple transacción. Es una alianza, una forma de reescribir el futuro, de transformar el dolor en fortaleza y la adversidad en oportunidad.
Quiero que te unas a mí en un proyecto que no solo beneficiará a quienes nos rodean, sino que también cambiará la forma en que entendemos el valor de la ayuda y la redención. Mientras Isabel hablaba, Mateo sentía como si cada palabra abriera una puerta en su mente. La idea de una alianza con alguien tan enigmático y poderoso despertaba en él emociones que había guardado por años. La posibilidad de darle un nuevo rumbo a su vida y, al mismo tiempo, retribuir a aquellos que tanto le habían costado sus sacrificios, lo llenaba de una determinación que lo impulsaba a seguir. Pero, ¿qué riesgo implica todo esto?, preguntó Mateo con un dejo de cautela. No puedo ignorar que detrás de cada oportunidad hay también desafíos que podrían poner en peligro lo poco que tengo. Isabel lo miró fijamente, con una mezcla de compasión y determinación que parecía atravesar su alma. El riesgo es inherente a todo gran cambio, Mateo. Lo que ofrezco es la posibilidad de superar esos riesgos a través de la unión y el compromiso. La limusina que viste, mi llegada a tu vida, es solo el comienzo. Hay fuerzas en juego que han decidido que nuestros caminos se crucen para un propósito mayor. Un propósito que, aunque aún no comprendas por completo, te llevará a descubrir que la verdadera fortuna está en la fortaleza del espíritu y en la solidaridad. En ese preciso instante, el ambiente se volvió casi irreal. Los murmullos lejanos del exterior, el sonido suave del reloj de pared e incluso el crujir de la madera bajo sus pies parecían marcar el compás de un destino que se desarrollaba lentamente. Mateo, con el corazón palpitante, asintió lentamente, sabiendo que lo que estaba por comenzar trascendería su existencia cotidiana. «Acepto tu propuesta, Isabel», dijo finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a su propio ser. «No lo hago por la promesa de riquezas o lujos, sino porque en tu historia veo reflejada la lucha que he librado toda mi vida. Quiero ser parte de algo que valga la pena». Isabel esbozó una sonrisa que mezclaba gratitud y determinación. En esa sala de juntas, con la luz dorada filtrándose a través de las ventanas, ambos se encontraron en un punto de inflexión. La limusina negra, la mansión y el pasado doloroso de Isabel se fusionaban en una sinfonía de posibilidades, donde la esperanza y el riesgo danzaban al unísono. Mientras los dos conversaban, cada palabra era una promesa tácita, cada silencio, un preludio a secretos aún por desvelar. La revelación de aquella alianza no era el final, sino el inicio de una travesía que los llevaría a enfrentar desafíos inimaginables, a descubrir verdades ocultas y a transformar no solo sus vidas, sino también la de quienes se cruzaran en su camino. La sala quedó impregnada de una atmósfera casi mágica, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza de posibilidades. Mateo, sintiendo el peso de la decisión, también comprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de atreverse a cambiar, de confiar en que cada acto de bondad puede iluminar incluso los rincones más oscuros de la existencia. Al finalizar la reunión, mientras se despedían con un apretón de manos cargado de significado, la limusina negra volvió a ser el símbolo silencioso de ese encuentro ineludible. Mateo regresó a su mundo cotidiano con el corazón henchido de preguntas y la determinación de enfrentar lo que viniera. La alianza con Isabel no solo era una oportunidad, sino también un desafío que pondría a prueba su valor y su convicción de que la ayuda desinteresada puede ser la llave para abrir puertas hacia un destino mejor. Así, mientras el sol ascendía en el horizonte y la ciudad comenzaba a despertar, la promesa de un nuevo comienzo se cernía sobre Mateo. La limusina negra había dejado de ser solo un vehículo de lujo. Se había transformado en el mensajero de un destino ineludible, el preludio de una historia en la que cada acción y cada decisión marcarían el camino hacia un futuro lleno de misterios, retos y, sobre todo, la posibilidad de redención. La tensión en la mansión de los Montero se podía cortar con un cuchillo. Desde la repentina aparición de Valeria con los gemelos, la vida de todos los presentes parecía haber dado un vuelco inesperado. Leonardo, que se creía intocable, ahora enfrentaba la mayor de sus humillaciones.
darse cuenta de que la mujer a la que despreció había seguido adelante sin él y con un secreto que lo devastaba. Sentado en su despacho con la mirada perdida, en un vaso de whisky que apenas había probado, sentía que el aire se volvía más denso con cada pensamiento. Su mente lo traicionaba con recuerdos de su vida con Valeria, los momentos felices, los sueños que una vez compartieron, y el momento en que la desechó como si fuera un objeto inservible. Se repetía una y otra vez la escena de hace 7 años, cuando sin miramientos le dijo que no podía seguir con una mujer que no le daría un heredero. Ahora, la ironía le golpeaba como un puñetazo. Valeria no solo tuvo hijos, sino que eran suyos, sus propios hijos. No pudo más. Dejó el vaso sobre el escritorio y se levantó de golpe. Salió del despacho con paso firme, decidido a obtener respuestas. Buscó a Valeria en la sala principal y la encontró ahí, sentada con los niños en su regazo. La escena le provocó una punzada en el pecho. Se veían tan unidos, tan felices, y él no era parte de ello. «Necesito hablar contigo», le dijo con voz grave. Valeria levantó la mirada y lo vio con frialdad. Sabía que este momento llegaría. «No tenemos nada de qué hablar, Leonardo». «Sí, sí lo tenemos. Y no lo haré frente a ellos», dijo señalando a los niños, que los miraban con curiosidad. Valeria suspiró y, tras besar la frente de sus pequeños, se levantó y los siguió hasta la biblioteca. Leonardo cerró la puerta y, sin rodeos, le soltó la pregunta que lo carcomía por dentro. «Son míos, ¿verdad?» Valeria se cruzó de brazos y lo miró fijamente. «¿De verdad tienes que preguntar eso?» Leonardo sintió un nudo en la garganta. La respuesta era evidente. Los niños eran su viva imagen. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «¿Por qué no me lo dijiste?», murmuró con voz entrecortada. «¿Para qué? ¿Para que me humillaras aún más?», espetó Valeria con dureza. «¿Para que me recordaras, una vez más, que no era suficiente para ti? Me echaste de tu vida, sin importarte lo que yo sentía, sin preguntarte siquiera si había alguna posibilidad de que estuvieras equivocado. No pensaste en mí, Leonardo, solo en ti». Él cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la culpa como nunca antes. No tenía una excusa válida, ni una justificación. La verdad era que había sido un idiota cegado por su propio ego. «Quiero conocerlos», dijo de repente abriendo los ojos y mirando a Valeria con súplica. «Quiero recuperar el tiempo perdido». Ella soltó una risa amarga. «El tiempo perdido no se recupera, Leonardo. Se vive y se aprende. Y tú perdiste 7 años. ¿Crees que solo porque ahora lo sabes todo será fácil? ¿Que puedas entrar a sus vidas como si nada hubiera pasado?» Leonardo no supo qué responder. Nunca había pensado en ello. En su mente solo existía el deseo de acercarse a sus hijos, pero no había considerado cómo se sentiría Valeria, ni lo que implicaría para los niños. «Voy a luchar por ellos», declaró al fin. «No importa cuánto me odies, Valeria. Ellos son mis hijos, y merecen conocer a su padre». Valeria lo observó con una mezcla de furia y tristeza. Por más que quisiera negarlo, Leonardo tenía razón. Los niños merecían conocer la verdad. Pero ella no iba a permitir que él entrara y saliera de sus vidas a su antojo. Si quería ser su padre, tendría que demostrarlo. «Veremos si estás dispuesto a hacer lo que realmente significa ser un padre, Leonardo», dijo con frialdad, «porque no es solo dar un apellido o aparecer cuando te conviene. Es estar presente, amar sin condiciones y poner sus necesidades antes que las tuyas. ¿Podrás hacerlo?» Él tragó saliva y asintió. «Haré lo que sea necesario». Valeria lo miró una última vez y salió de la biblioteca sin decir más. Leonardo se quedó ahí, con la determinación ardiendo en su interior. No iba a rendirse. No esta vez. Leonardo no durmió esa noche. La revelación de que los gemelos eran suyos había alterado cada fibra de su ser. Caminó de un lado a otro, en su estudio, con la mirada fija en la chimenea encendida, sintiendo que el fuego reflejaba la tormenta que lo consumía por dentro.
Pensaba en lo que Valeria le dijo, que ser padre no era solo dar un apellido, sino estar presente, amar sin condiciones. Por la mañana, decidió que no perdería ni un minuto más. Bajó al comedor, donde los niños desayunaban con Valeria. Se detuvo en la entrada sintiéndose como un extraño en su propia casa. «Buenos días», dijo con voz firme pero serena. Los niños lo miraron con curiosidad. Sabían que era el dueño de la casa, pero para ellos era un desconocido. Valeria los observó en silencio, permitiendo que fueran ellos quienes marcaran la distancia. «Hola», dijo Diego, el más extrovertido, con un tono de duda. «¿Quieres sentarte con nosotros?», preguntó Camila, su hermana, con ojos grandes y llenos de inocencia. El corazón de Leonardo se encogió. Nunca imaginó que algo tan simple como desayunar con sus hijos le haría sentir tanta emoción. Se sentó con ellos tratando de actuar con naturalidad. «Me encantan los panqueques», dijo viendo sus platos llenos de comida. «Nosotros también», exclamó Diego con entusiasmo. Valeria observaba la escena con recelo. Sabía que Leonardo quería acercarse, pero no podía permitir que entrara en sus vidas solo para después desaparecer. Terminó su desayuno en 1900 en silencio, permitiendo que sus hijos tuvieran ese momento con él. Más tarde, cuando los niños salieron al jardín a jugar, Leonardo se acercó a Valeria. «Voy a demostrarte que sé lo que significa ser padre. No me rendiré». «Eso espero», dijo Valeria con firmeza. «Porque si vuelves a hacerles daño, Leonardo, no habrá segunda oportunidad». Las semanas siguientes fueron un reto para él. Se esforzó en estar presente, en conocer a sus hijos, en compartir momentos con ellos. Aprendió que Camila adoraba la pintura y que Diego quería ser astronauta. Se sintió orgulloso, emocionado y, sobre todo, agradecido de que la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. Pero no todo sería fácil. Un día, mientras los niños jugaban, un hombre llegó a la puerta de la mansión. Era Santiago, el socio de Leonardo, y alguien que conocía muy bien su pasado. «No puedo creerlo», dijo con una sonrisa burlona al ver a Leonardo jugar con los niños. «¿Desde cuándo te convertiste en padre modelo?». Leonardo se tensó. Sabía que había personas que dudarían de su cambio. «Ellos son mi prioridad ahora», respondió, firme. Santiago soltó una carcajada. «Eso está por verse. No todos los errores se corrigen así de fácil». Esas palabras quedaron resonando en su mente. ¿Podría realmente redimirse? ¿Podría ser el padre que sus hijos merecían? Esa noche, fue a la habitación de Valeria. Ella lo miró sorprendida. «Quiero hacer las cosas bien», dijo él con voz sincera. «Pero no sé si podré hacerlo solo». Valeria lo miró con atención. Por primera vez en muchos años vio en sus ojos algo genuino. No arrogancia, no orgullo, sino vulnerabilidad. No se trata solo de querer, Leonardo. Se trata de demostrarlo día a día. Entonces, dame la oportunidad de hacerlo. Ella suspiró. No sería fácil. Pero tal vez, solo tal vez, valdría la pena intentarlo. Mateo había comenzado a acostumbrarse a la vida que, sin previo aviso, le había presentado Isabela. Su taller estaba en pleno auge, y Camila ya había comenzado sus estudios en la universidad, gracias a la generosa oferta de la empresaria. Sin embargo, a pesar de todo lo que había ganado, había algo en su interior que seguía inquieto, algo que no terminaba de encajar, y esa inquietud tenía un nombre: Isabela de la Vega. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en un motor, el sonido de la limusina negra que había llegado a su taller varias veces en los últimos días le dio un vuelco al corazón. No era un sonido cualquiera, era un recordatorio de que su vida había cambiado de manera radical. Cuando vio a Isabela bajar del vehículo, algo en su rostro reflejaba una angustia profunda, una sombra que no podía ignorar. «¿Puedo hablar contigo, Mateo?», le preguntó Isabela, su tono de voz cargado de una tristeza palpable. Él asintió y la condujo hacia el rincón apartado del taller, donde nadie podría escucharlos.
Estaba preocupado. Había algo en ella que ya no encajaba con la mujer segura y poderosa que había conocido. A lo lejos, su hija Camila estudiaba en una mesa, ajena a lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa, Isabela? ¿Te sientes bien?», preguntó Mateo con su típica gentileza, que a veces lo hacía parecer ingenuo. Ella lo miró a los ojos y por un momento, Mateo sintió que la barrera entre ambos se rompía. Ya no era solo la empresaria exitosa, ahora era una mujer vulnerable, con una carga demasiado pesada que llevaba sola. «He tenido que huir de nuevo, Mateo», confesó Isabela, su voz quebrándose. «Mi vida no ha sido fácil, no sabes lo que he pasado, pero lo que estoy por decirte puede cambiar todo». Mateo la miró con preocupación, sin saber cómo reaccionar. Su primer instinto fue ofrecerle su apoyo, pero algo en su interior lo hizo dudar. No entendía por qué una mujer como ella, con tanto poder y recursos, aún se sentía tan atrapada. Isabela comenzó a relatar su historia, lentamente, como si temiera que el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Habló de su esposo, Rafael de la Vega, un hombre influyente, rico y extremadamente controlador, de su matrimonio, que a lo largo de los años se había transformado en una prisión emocional y física. Él me golpeaba, Mateo», dijo Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. «Me mantenía aislada, controlaba todos mis movimientos. No tenía derecho a salir ni a ver a mi familia. Vivía con miedo. Durante años viví con miedo de no saber si algún día volvería a ver la luz del día». Mateo se quedó en silencio, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Cómo una mujer tan fuerte y exitosa había vivido en esas condiciones? La imagen de Isabela, siempre elegante, siempre impecable, se desmoronaba ante sus ojos. «Fui yo quien lo dejó», continuó Isabela como si estuviera reviviendo ese momento. «Un día, después de una pelea especialmente violenta, decidí que ya no podía más. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin saber qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más». La revelación fue como un golpe en el estómago para Mateo. No podía creer que la mujer que había visto como una especie de musa intocable, alguien con el control absoluto de su vida, hubiera sido una víctima de abuso. Su mente no lograba procesar lo que estaba escuchando. «Ahora tengo miedo», dijo Isabela tomando un respiro profundo. «Rafael no me ha dejado en paz. Aunque me mudé aquí, sigue buscándome. Ha hecho todo lo posible por encontrarme, por traerme de vuelta a su vida, y me temo que no puedo seguir corriendo toda la vida». Mateo se sintió completamente impotente. No sabía qué decir. Si alguien tan fuerte como Isabela se encontraba atrapada en las garras de su propio pasado, ¿qué quedaba para alguien como él, un hombre de origen humilde, con apenas lo suficiente para sobrevivir? «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó finalmente Mateo sin pensar en lo que realmente significaba esa pregunta. Isabela lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y desesperación. «No sé si puedas hacer algo por mí, Mateo, pero sé que tú, de alguna manera, eres mi única esperanza. Quiero que sepas que tu bondad no ha sido en vano. Me cambió la vida, y ahora quiero que la tuya también cambie». Mateo sintió una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, la mujer que había conocido parecía más vulnerable que nunca. Por otro, estaba comenzando a descubrir una fuerza en ella que jamás había imaginado. Se sentó en una silla cercana, pensativo, procesando todo lo que acababa de escuchar. «Isabela, no sé qué decir. No puedo imaginar lo que has pasado, lo que estás pasando», dijo finalmente. «No quiero que sigas huyendo, pero tampoco quiero que te pongas en peligro. Debes hacer algo». Isabela, con los ojos llenos de dolor, asintió. «Lo sé, pero no puedo seguir viviendo con este miedo. Y tampoco puedo perder lo que he logrado aquí. He encontrado una paz que nunca imaginé. Pero siento que todo podría venirse abajo en cualquier momento». Mateo la miró y, por primera vez,
Vio en ella una determinación que antes no había notado. La mujer que antes parecía frágil, ahora parecía estar tomando el control de su vida, aunque fuera lentamente. Tal vez hay una manera de enfrentarlo, dijo Mateo, con más seguridad en su voz. Tal vez podamos encontrar una forma de que tu pasado no te controle más. Isabela lo miró con una ligera sonrisa. ¿Crees que podemos hacerlo? Mateo asintió decidido. Te ayudaré. No te dejaré sola. Mateo se encontraba en su taller, rodeado de los ruidos familiares de su rutina diaria. Los motores, las herramientas, el olor a aceite y metal se habían convertido en su refugio, el único lugar donde encontraba consuelo. Sin embargo, desde 1900, aquella conversación con Isabela, su mente no dejaba de dar vueltas como un engranaje que no terminaba de encajar. El dolor en su pecho era constante, pero lo que lo inquietaba más era el peso de la decisión que debía tomar. Isabela lo había ayudado a construir una nueva vida, dándole la oportunidad de abrir su propia oficina, de ver a su hija Camila empezar a cumplir sus sueños. Agradecía cada gesto, pero había algo que le impedía sentirse completamente feliz, algo que lo mantenía alejado de la paz que anhelaba. Camila había llegado al taller esa mañana con una sonrisa brillante, como siempre. La veía tan diferente, tan llena de vida, que eso lo hacía sentirse orgulloso y a la vez culpable. ¿Era eso lo que él había hecho por ella? ¿Había hecho lo suficiente? «Papá, ¿qué pasa? Te noto raro», le dijo Camila sentándose frente a él, con su mirada curiosa y directa, esa que solía usar para desarmarlo en cuanto se sentía vulnerable. Mateo sonrió débilmente, pero no podía evitar que su mente se desbordara con todas las dudas. ¿Debería aceptar la oferta de Isabela de una vez por todas? ¿Debería darle a su hija la vida que siempre había querido, aunque eso significara depender de la ayuda de otra persona? ¿Era eso lo que quería para él? ¿Para Camila? «Solo estoy pensando, hija. Todo esto ha cambiado tan rápido. No sé si estoy preparado para dar el siguiente paso», respondió Mateo, mirando a Camila con seriedad. Sabía que su hija ya no era la niña que había dejado en su hogar en México. Era una mujer que entendía mucho más de lo que él deseaba. «Papá, yo te admiro por todo lo que has hecho. Pero, si te soy honesta, creo que ya es hora de que aproveches la oportunidad que Isabela te dio. Ella no te está ofreciendo algo que no merezcas. Lo has ganado», dijo Camila con una madurez inesperada en su voz. Las palabras de su hija calaron profundamente en Mateo, pero el peso de su propia dignidad lo hacía dudar. Él siempre había trabajado solo, siempre había sido un hombre de principios, de esfuerzo. ¿Podía aceptar una ayuda tan grande sin sentirse como si estuviera renunciando a su orgullo? «Pero hija, no sé si pueda. No me gusta depender de nadie. Todo lo que hemos logrado, todo lo que tengo, ha sido por mi propio esfuerzo. Y aunque Isabela me ha ayudado mucho, me siento como si le estuviera debiendo más de lo que puedo pagar», dijo Mateo, su voz cargada de conflicto interno. Camila lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban un entendimiento profundo. «Papá, a veces la vida no te da todo en bandeja de plata, pero cuando se te da una oportunidad, no puedes dejarla pasar, solo por orgullo. Además, nunca has sido una persona que dependa de nadie y no lo serás. La diferencia es que ahora puedes lograr mucho más con ayuda. ¿Te vas a quedar atado a lo que te impide avanzar?» Las palabras de su hija resonaron en su corazón. Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de cada una de ellas. Camila tenía razón. Él siempre había sido un hombre de principios, pero también sabía que el mundo no era solo blanco y negro. Quizás había llegado el momento de aceptar que, a veces, se necesita un empujón para seguir adelante. Fue en ese momento cuando Mateo tomó una decisión. Sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarse con la duda ni el miedo de lo que podría haber sido. No podía arriesgarse a perder lo que había logrado por no saber aceptar ayuda. Un par de horas después, cuando la luz del atardecer ya comenzaba a teñir el cielo, Mateo condujo hasta la mansión de Isabela. Su corazón latía con fuerza.
y por primera vez en mucho tiempo sentía la emoción de estar a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. No estaba seguro de todo lo que implicaba, pero sabía que ya no podía quedarse atrás. Isabela lo recibió con una sonrisa que parecía aligerar el peso de sus pensamientos. ¿Todo bien?, y le preguntó, notando la expresión decidida de Mateo. «Todo bien», respondió Mateo, y por un momento se sintió como si el destino finalmente lo hubiera colocado en el lugar correcto. «Vine para hablar con usted». Isabela lo miró, con curiosidad, esperando que él diera el siguiente paso. Mateo respiró hondo y, al mirarla, se sintió más seguro de lo que había estado en días. «He pensado mucho en lo que me ofreció», comenzó, y luego, con voz firme, agregó, «Quiero aceptar su ayuda, pero quiero que quede claro que no quiero recibirlo todo sin trabajar por ello. Estoy dispuesto a esforzarme para ganarme lo que se me dé. No quiero que me vea como alguien que simplemente acepta lo que le ofrecen. Quiero hacerlo por mí mismo, pero con su apoyo». Isabela lo observó en silencio durante unos segundos, y luego una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. «Lo sabía, Mateo. Sabía que no serías una persona que tomara todo sin hacer algo por ello. Eso es lo que me gusta de ti. Tu integridad es algo que muchos ya han perdido». Mateo sintió una mezcla de alivio y orgullo. Aunque había dado el paso hacia un futuro incierto, lo había hecho por sus propios méritos, por su familia, por su hija. No se trataba solo de recibir, sino de construir algo mejor, algo que valiera la pena. «No te preocupes», continuó Isabela, mientras le ofrecía una copa de vino. «Te ayudaré a abrir tu taller, financiaré los estudios de Camila, pero tú serás quien decida cómo seguir adelante. Tú decidirás cómo lograrlo». Mateo la miró. Sus ojos reflejaban una gratitud profunda. No era solo el dinero o la ayuda lo que lo había tocado, era la confianza que Isabela le estaba dando. Finalmente sentía que había tomado la decisión correcta, una que lo llevaría a un futuro lleno de posibilidades. «Gracias, Isabela. No sé cómo agradecerte lo suficiente. A partir de hoy, trabajaré con todo lo que tengo para no fallarte, a ti ni a mi hija», dijo Mateo con una sinceridad que brotaba desde lo más profundo de su ser. Isabela levantó su copa y brindó con él. «Te estoy dando una oportunidad, Mateo, pero sé que tú eres el que la aprovechará. Y, si todo sale bien, ni tú ni Camila tendrán que preocuparse nunca más por el futuro». El taller de Mateo nunca había estado tan lleno de vida. El sonido de las llaves ajustando los tornillos, el golpeteo del martillo sobre el metal y el zumbido constante de los motores en reparación llenaban el aire. Sin embargo, algo en él había cambiado. Su corazón ya no palpitaba solo por la rutina diaria. Ahora latía por algo más grande, algo que lo desbordaba de una emoción que no había sentido en años. A su lado, Camila, con el uniforme de su nueva universidad, se movía con gracia mientras ayudaba a ordenar las herramientas. Había algo en su rostro que Mateo no había notado antes. Un brillo de confianza, de esperanza, de una nueva vida que empezaba a tomar forma. Ella había comenzado sus estudios de medicina, su sueño finalmente hecho realidad, y él estaba allí, con ella, siendo testigo de cómo sus esfuerzos daban frutos. La sonrisa de Camila era el reflejo de lo que él había logrado, no solo por ella, sino también por sí mismo. Isabela había sido la pieza que encajó en su rompecabezas, pero Mateo sabía que todo lo que había conseguido, todo lo que había cambiado, había sido gracias a su propio esfuerzo. El dinero que Isabela le había proporcionado para abrir su taller, la oportunidad de ver a su hija avanzar, no eran regalos fáciles de aceptar, pero ahora entendía que, a veces, la ayuda más grande era aquella que te daba la posibilidad de transformar tu vida sin perder tu dignidad. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Mateo y Camila se encontraron en la pequeña cocina de su casa. Él había preparado una cena ligera, algo que les permitiera relajarse después de una jornada agotadora. Camila, aunque cansada, parecía más tranquila, más madura.
Ya no era la niña que había llegado con él a los Estados Unidos. Era una joven adulta, consciente de su futuro y del sacrificio que su padre había hecho para llegar hasta aquí. Papá, ¿alguna vez pensaste que estarías aquí? ¿Que tendrías tu propio taller? ¿Que yo estaría en la universidad? Todo esto parece tan irreal, dijo Camila sirviéndose un poco de la sopa que Mateo había preparado. Mateo la observó en silencio. Había tantas palabras que quería decir, pero algo en su interior le decía que debía ser prudente, que no podía dejarse llevar por la emoción del momento. Nunca lo imaginé, hija. La vida tiene una forma extraña de sorprenderte, pero cuando miramos atrás todo tiene sentido. Todo lo que hemos pasado, cada sacrificio, valió la pena. Camila asintió, como si comprendiera perfectamente lo que él quería decir. Los dos se quedaron en silencio por unos segundos, pensando en todo lo que había sucedido. La calma que experimentaban en ese instante era el resultado de años de lucha, pero también de decisiones difíciles, de caminos inciertos que finalmente los habían llevado a un lugar más seguro, más prometedor. Pero mientras Mateo veía a su hija crecer, algo más se estaba gestando, algo que no podía ignorar. Isabela se había convertido en una figura fundamental en su vida, alguien que lo había impulsado a cambiar, a dejar atrás sus miedos y aceptar lo que el destino le ofrecía. Pero lo que Mateo no había anticipado era lo que sentía por ella. Aunque siempre había intentado mantener una distancia emocional, lo que empezó como una relación de gratitud fue transformándose lentamente en algo más. Cada vez que se encontraban, cada vez que hablaban sobre el futuro, había algo en el aire entre ellos, una energía difícil de ignorar. Mateo, que siempre había sido un hombre de sentimientos contenidos, ahora se encontraba atrapado en una marea de emociones contradictorias. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, la puerta de la oficina se abrió con el sonido familiar de una limusina estacionando frente al taller. Mateo levantó la vista y vio a Isabela bajando del vehículo, su figura elegante y segura de sí misma destacándose bajo la luz del sol. El simple hecho de verla provocaba en él una mezcla de admiración y una incomodidad que no podía entender del todo. «Hola, Mateo», dijo Isabela con una sonrisa cálida mientras se acercaba. «¿Cómo? ¿Va todo?» Mateo, sin poder evitar la sensación de nerviosismo que invadía su pecho, sonrió de vuelta. «Todo bien, Isabela. Ya sabes cómo es esto. ¿Qué te trae por aquí?» Isabela lo miró con una mirada penetrante, como si hubiera estado observándolo durante mucho tiempo, buscando algo más allá de las palabras que él decía. «Vine a ver cómo te va. Quiero asegurarme de que todo esté marchando como debería, no solo por el negocio, sino también por ti». Su respuesta fue directa, sin rodeos, como siempre había sido ella. Pero lo que Mateo no pudo anticipar fue la siguiente frase que salió de sus labios, que dejó a ambos en un silencio tenso. «Hay algo más que quiero discutir contigo, Mateo. Algo que no te he contado antes. Algo que, de alguna forma, cambiará todo entre nosotros». Mateo frunció el ceño. El aire de la conversación había cambiado de inmediato. Había algo en la forma en que Isabela lo miraba, algo que le decía que lo que estaba a punto de decir no solo afectaría sus vidas, sino también los sentimientos que comenzaban a surgir entre ellos. «¿De qué estás hablando?», preguntó Mateo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al anticipar lo que Isabela podría decir. Isabela dio un paso hacia él, dejando que el silencio entre ellos pesara por unos segundos. «Mateo, lo que no te he dicho es que la razón por la que huí de mi marido, la razón por la que te pedí ayuda aquella noche, no fue solo porque estaba en peligro, fue porque él me había estado siguiendo. Siempre estuvo pendiente de mí, incluso después de nuestra separación». Mateo la miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Él aún está cerca?». Isabela asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Mateo. «Sí, y ahora, después de todo lo que hemos pasado, sé que lo que quiero es estar aquí, con ustedes. Quiero construir algo nuevo. Quiero darme una oportunidad».
Y quiero que tú seas parte de eso, Mateo. Porque ya no sé si lo que siento por ti es solo agradecimiento. El aire entre ellos se cargó de una electricidad palpable. Mateo se quedó en silencio, procesando sus palabras, mientras su mente giraba en torno a lo que acababa de escuchar. La historia de Isabela, su lucha, su escape de un pasado oscuro, todo eso lo había tocado profundamente. Pero lo que acababa de escuchar, lo que ella sentía por él, lo cambió todo. Mateo no sabía qué hacer con esa información, pero una cosa era clara. Su vida, la de Isabela, la de Camila, sus destinos, ya no estaban tan separados como antes.